Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Primera parte, la relación inicial. Llovía a cántaros sobre la calle estrecha, la luz dorada del café se filtraba a través del cristal empañado, proyectando destellos borrosos en la noche oscura. Eleanor Harper permanecía allí, bajo el aguacero gélido, agarrando con fuerza un paraguas gris, pero sin abrirlo. La lluvia le corría por su suave cabello castaño, empapando su fino abrigo y sus zapatillas blancas de lona, pero no le importaba. Sus ojos estaban fijos en la escena dentro del café, donde Mason Bennett estaba sentado frente a un desconocido, con una sonrisa radiante en los labios. Esa sonrisa, Eleanor la había visto cientos de veces en los últimos 10 años. Había aparecido cuando completó un diseño excepcional en la universidad, cuando consiguió su primer contrato para su estudio de arquitectura, e incluso cuando compartió anécdotas triviales de su vida con ella. Pero ahora esa sonrisa no era para ella. Pertenecía a la chica rubia sentada frente a él, que ladeó la cabeza y rió disimuladamente, cepillándose el pelo con un gesto elegante. Eleanor agarró con más fuerza el mango del paraguas, una punzada le recorrió el pecho como las frías gotas de lluvia que caían sobre sus hombros. Su teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Lo sacó y la pantalla se iluminó con un mensaje de Mason. Elena, ¿dónde estás? Necesito tu opinión sobre este regalo. ¿Le gustan más los collares o los pendientes? Miró por el cristal y lo vio sosteniendo una cajita roja, probablemente el regalo que quería para esa chica. Le temblaban los dedos mientras escribía una respuesta. Estoy ocupada, tú decides. Pero justo cuando lo envió, oyó pasos familiares. Mason empujó la puerta del café y salió, su chaleco gris oscuro ceñido a su alta figura, sus penetrantes ojos marrones escudriñando la calle. Y entonces sus miradas se cruzaron a través de la lluvia. Elena, resonó su voz, con un matiz de sorpresa y un toque de irritación. ¿Qué haces aquí? Ella se estremeció, apartando la cara rápidamente, buscando una mentira. Yo solo pasaba por allí. El agua de lluvia le corría por las mejillas, mezclándose con algo salado que no quería admitir que eran lágrimas. Mason frunció el ceño, se acercó y la llevó bajo el toldo del café. ¡Qué tonta eres, parada bajo esta lluvia sin protección! Mírate, estás empapada. Le quitó las gotas de los hombros, un gesto familiar que había hecho cientos de veces, pero no sabía, nunca supo, que ella había estado allí parada más de una hora solo para verlo una vez más, aunque fuera de lejos. Esbozó una leve sonrisa, la forzada que había practicado demasiadas veces frente al espejo para ocultar su tristeza. Estoy bien. Vuelve adentro, no la hagas esperar. Mason se encogió de hombros, tan despreocupado como siempre. Ya está hecho. Te llevo a casa, viene en camino. Sin esperar su respuesta, tiró de su mano hacia el coche aparcado a pocos metros. Elena se dejó guiar, sus zapatos mojados dejaban tenues marcas en el pavimento. Se dijo a sí misma que, mientras él fuera feliz, no necesitaba nada más. ¿Pero cuántas veces se lo había repetido? Se conocieron una tarde de otoño en la universidad, hacía exactamente 10 años. Mason, entonces estudiante de segundo año de arquitectura, era alto, guapo, pero curiosamente torpe. Dejó caer una pila entera de dibujos al suelo del aula, y las hojas blancas se desparramaron entre las risas de sus compañeros. Elena, la pequeña sentada al fondo, se agachó en silencio para recoger cada uno, apilándolos cuidadosamente antes de entregárselos. Él la miró, rascándose la cabeza con torpeza. Gracias, ¿cómo te llamas? Elena, respondió en voz baja, no es nada. Desde ese momento, su corazón dejó de pertenecerle. No sabía qué la conmovía de él. Quizás era su mirada penetrante pero cálida al concentrarse en el dibujo, o su obstinación al rehacer un diseño por 10ª vez solo para perfeccionarlo. Solo sabía que estar cerca de él la hacía sentir más viva. Aunque él nunca la vio como ella lo veía. Se hicieron amigos, luego mejores amigos, al menos a ojos de Mason. Para él, Elena era la persona más confiable, siempre estaba ahí cuando la necesitaba, siempre la escuchaba, siempre la ayudaba sin pedir nada a cambio. Pero para Elena, cada día a su lado era una pequeña herida en el corazón, que se profundizaba con los años.
Recordaba vívidamente una noche de hacía 8 años, cuando Mason acababa de fracasar en un importante concurso de diseño. Estaba acurrucado en el sofá de su pequeño apartamento, con el café que ella había preparado en la mano, los ojos enrojecidos por el cansancio. No puedo hacer nada bien, dijo con la voz ronca. Elena se sentó a su lado, tomando lápiz y papel en silencio, repasando su idea, puliendo cada pequeño detalle mientras él dormitaba sobre su hombro. Por la mañana, ella le puso el dibujo terminado delante, sonriendo. Inténtalo de nuevo. La miró sorprendido y dijo simplemente, gracias, Elena. Eres mi salvación. Pero no sabía que ella se había quedado despierta toda la noche, no por el trabajo, sino por él. Otro recuerdo aún más doloroso fue de hace 3 años, cuando ella lo esperaba bajo la lluvia. Mason acababa de romper con su ex, una hermosa chica que lo traicionó por otra. La llamó a medianoche, con la voz entrecortada por el alcohol. ¿Puedes recogerme? No quiero irme sola a casa. Recorrió media ciudad en coche bajo un aguacero torrencial y lo encontró acurrucado bajo un toldo, con una botella vacía rodando a sus pies. Lo ayudó a subir al coche, dejándolo caer sobre su hombro sin decir palabra, aunque la lluvia le empapaba la ropa. Durante todo el camino de vuelta, él murmuró sobre el dolor de la traición, sin preguntarle ni una sola vez cuánto había conducido ni por qué tenía las manos tan frías. Él simplemente se apoyaba en ella como si fuera una costumbre. Eleanor Harper, de 28 años, era una talentosa diseñadora de interiores que aportaba calidez a cualquier espacio que tocaba. Tenía el cabello castaño suave, ojos azules profundos como el mar y una sonrisa dulce que todos adoraban, pero pocos sabían que detrás de su radiante apariencia se escondía un corazón lleno de cicatrices que cargó voluntariamente por alguien que nunca notó su amor. Se sacrificó en silencio, no porque esperara reciprocidad, sino porque no podía imaginar una vida sin Mason. Mason Bennett, de 30 años, era el director ejecutivo de una prestigiosa firma de arquitectura, un hombre tan frío y racional que a veces parecía distante. Era alto, con un cabello negro impecable y unos penetrantes ojos marrones que podían ver a través de cada detalle, excepto el corazón de Elena. No creía en el amor, no porque no quisiera, sino porque no podía. 5 años atrás, su exprometida lo dejó justo antes de su boda por alguien más adinerado. Desde entonces, se había amurallado, dejando pasar solo a Elena, su mejor amiga, sin llamar. Pero él no sabía que cada vez que lo hacía, dejaba un trocito de su corazón tras ese muro. De camino a casa después de aquella tarde lluviosa, el silencio entre ellos era agobiante. Mason conducía, tamborileando con los dedos en el volante, mirando de vez en cuando a Elena, que estaba acurrucada en el asiento del copiloto, con el abrigo mojado goteando en el suelo del coche, pero ella no decía nada, solo miraba por la ventanilla donde las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Creo que es bastante interesante, dijo Mason de repente, con un tono desenfadado, como si hablara del tiempo. Esa chica de antes trabaja en moda y habla raro, pero no sé si debería volver a verla. ¿Qué te parece?, preguntó Elena mordiéndose el labio, intentando mantener la voz firme. Tú decides. Si te gusta, adelante. Fingió un bostezo, ocultando que una sensación familiar, la de sentirse abandonada, le nublaba los ojos. Mason rió suavemente, ajeno al sutil cambio de tono. Siempre eres así, nunca me das una opinión sincera, pero eres en quien más confío. Estaría perdida sin ti. Ella no respondió, solo ofreció una leve sonrisa, con la mano agarrando el borde de su abrigo. Esas palabras, las había escuchado tantas veces. Eran dulces como la miel, pero amargos como la medicina, porque nunca transmitieron el significado que ella anhelaba. El coche se detuvo frente al apartamento de Elena. Extendió la mano hacia la puerta, pero Mason habló de repente. Mañana tengo una fiesta importante de empresa. Los socios no paran de intentar emparejarme con su hija. Me está volviendo loco. Ven conmigo, ¿vale? Necesito a alguien con quien pueda contar. Elena se giró y lo miró a los ojos. Esos ojos, como siempre, no reflejaban ninguna emoción más allá de la pura confianza. Sabía que acceder significaba meterse en otra herida, hacerse la novia falsa, estar a su lado, pero nunca ser realmente suya. Pero no podía negarse. Nunca podría. Claro, asintió, con la voz suave como un susurro. ¿A qué hora me recoges? ¿A las 7 de la tarde?
sonrió Mason, complacido. Gracias, Elena. Sabía que podía contar contigo. Salió del coche. La lluvia había parado, pero el frío la atenazaba. Al ver el coche de Mason desaparecer en la oscuridad, se preguntó qué le depararía esa fiesta. Y por qué siempre la necesitaba, pero nunca la veía de verdad. Se quedó allí, bajo la tenue luz de la calle, con el corazón apesadumbrado por una pregunta sin respuesta. Segunda parte, el beso fingido. Esa noche, cuando el reloj dio las 7, Mason ya estaba en la puerta del apartamento de Elena, tal como había prometido en el coche el día anterior. Tocó el timbre y se quedó allí de pie, con aire relajado, con un chaleco gris oscuro que le ceñía la figura y el pelo negro perfectamente peinado. Elena abrió la puerta y salió con un vestido de noche verde esmeralda que había elegido esa mañana, un color que sabía que le gustaba, aunque nunca se lo había dicho en voz alta. Se había pasado todo el día preparándose, no porque esperara nada de esta fiesta, sino porque quería, aunque fuera por una vez, estar a su lado como alguien verdaderamente especial. Pero cuando Mason la miró, solo asintió y sonrió. «Estás hermosa. Gracias por aceptar venir conmigo esta noche». Elena forzó una sonrisa, apretando con fuerza el pequeño bolso. «No es nada. Me necesitas». Las palabras fueron tiernas, pero en su corazón, pesaron como una confesión que jamás escucharía. Llegaron al Hotel Grand Lux, donde la compañía de Mason celebraba su lujosa fiesta. Las deslumbrantes lámparas de araña iluminaban el salón de banquetes, reflejándose en las copas de vino y los cubiertos de plata. El suave sonido de un piano se mezclaba con la animada charla de los invitados, empresarios, arquitectos y socios importantes. Mason condujo a Elena adentro, con la mano apoyada suavemente en su espalda, guiándola hasta la mesa principal. «Recuerda», susurró mientras se abrían paso entre la gente, «solo compórtate como si fuéramos pareja. No quiero que ese viejo compañero me empuje a su hija». Ella asintió, con el corazón encogido cuando él le dijo, «Solo actúa como si». Lo sabía desde ayer, cuando él le pidió que la acompañara porque necesitaba a alguien de confianza. Pero saber y aceptar eran dos cosas completamente diferentes. Llevaba un vestido precioso, lo tomó del brazo y sonrió ante los cumplidos de los invitados. «Hacen una pareja estupenda. Es una auténtica joya, Mason». Pero cada elogio solo profundizaba su dolor. Ella no era su joya, no era su amante. Era solo Elena, su mejor amiga, siempre ahí cuando la necesitaba. Mason, por otro lado, parecía tranquilo. Estrechó la mano de sus compañeros y la presentó a todos. «Esta es Elena, la persona más importante para mí». Lo dijo con naturalidad y sin dudarlo, pero no notó que su mirada se oscurecía. Era importante, pero no como ella lo había soñado. Sostuvo una copa de vino y bebió un pequeño sorbo para disimular el temblor de sus manos mientras él seguía hablando y riendo como si su presencia a su lado fuera algo natural. La fiesta continuó así un rato hasta que se abrió la puerta principal. Una figura familiar entró, y el sonido rítmico de los tacones sobre el suelo de mármol atrajo muchas miradas. Era Sofía, la ex de Mason, quien lo había abandonado 5 años antes de su boda para buscar un hombre más rico. Estaba tan deslumbrante como siempre, con su cabello dorado perfectamente rizado y sus labios rojos curvados en una sonrisa arrogante. Sofía se deslizó entre la multitud, con la mirada fija en Mason como un gato que acecha a su presa. «Mason Bennett», dijo con voz dulce pero cargada de burla, «no esperaba verte aquí». «Sigues tan sola como siempre, ¿eh? Pensé que ya habrías encontrado a alguien para llenar el vacío que dejé». Elena sintió que el cuerpo de Mason se tensaba a su lado. Apretó la copa de vino con fuerza, con los nudillos blancos, pero su rostro conservaba su habitual frialdad. «Sofía», respondió con voz serena, «no creo que estés en condiciones de hablar de eso». Sofía rió a carcajadas, y su voz resonó por encima de la música de fondo. «Oh, no te enfades, solo estoy sorprendida. ¿Alguien como tú, rico, guapo, y aún así nadie te ha llamado la atención?» Ladeó la cabeza, deslizándose hacia Elena como si la viera por primera vez. «¿O esta pequeña mejor amiga sigue haciendo de sustituta?» «Qué lástima». Sus palabras le dieron a Elena un puñetazo en el pecho. Quiso replicar para defenderse, pero se le hizo un nudo en la garganta. Mason, sin embargo, no aguantó más.
Dejó su vaso sobre la mesa, atrajo a Elena hacia sí, rodeándola con el brazo por la cintura con tanta naturalidad que ella no pudo reaccionar. Te equivocas, dijo con voz gélida. Elena no es un sustituto. Es mi novia. Sofía arqueó una ceja, visiblemente escéptica, pero antes de que pudiera decir más, Mason se inclinó y presionó sus labios contra los de Elena. El beso llegó de repente, fuerte y más profundo de lo que pretendía. Al principio, fue solo una caricia ligera, parte del acto que había preparado para contrarrestar a Sofía, pero luego sus labios se detuvieron un rato más, su aliento se mezcló con el de ella, su mano se apretó alrededor de su cintura como si no quisiera soltarla. La multitud guardó silencio unos segundos y luego estalló en aplausos, y algunos silbaron juguetonamente. Elena se quedó paralizada, con el corazón latiendo desbocado, la sangre acumulándose en sus oídos como si quisiera ahogar cualquier sonido. Sintió la calidez de sus labios, el familiar aroma amaderado de su colonia, y por un fugaz y desquiciado instante, creyó que era real, que él la deseaba de verdad, la amaba de verdad. Pero entonces se apartó, volviéndose hacia Sofía con una mirada desafiante. Mira, dijo con tono despreocupado, como si acabara de cerrar un trato, no estoy tan solo como crees. Sofía sonrió con sorna, claramente sorprendida, pero enseguida recuperó su aire arrogante. Bien jugado, Mason, espero que sean felices. Giró sobre sus talones, dejando que el sonido de sus tacones se perdiera en la distancia. Elena se quedó allí, con los labios aún ardiendo, la mente dándole vueltas. Miró a Mason, esperando captar algo en sus ojos, una chispa de emoción, una señal de que el beso no era fingido, pero él solo sonrió levemente, dándole una palmadita en el hombro como un hermano. Solo fingí, dijo con voz suave, pero cortante. Gracias, Elena, eres la mejor. Ella no respondió, no podía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se mordió el labio para contenerlas. Voy a buscar agua, susurró, luego se dio la vuelta y se alejó apresuradamente de la mesa, con los talones temblorosos en el suelo. Encontró un rincón apartado tras una gran cortina donde no llegaban las luces y dejó caer las lágrimas. Se los secó con el dorso de la mano, pero seguían llegando, imparables. Ese beso, el momento que había soñado durante 10 años, fue solo una actuación, y ella volvió a ser la tonta en el escenario. Desde la distancia, Mason vislumbró su silueta tras la cortina. La vio cabizbaja, con los hombros temblorosos, y una inquietud se apoderó de su pecho. ¿Por qué lloraría por eso?, se preguntó, pero luego lo descartó. Probablemente solo esté cansada, se dijo, volviendo a charlar con su pareja como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, algo se agitaba, una sensación que no podía identificar. De camino a casa, el aire en el coche era más denso que nunca. Elena permanecía sentada en silencio en el asiento del copiloto, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo y la mirada perdida por la ventanilla. Mason conducía, mirándola de reojo de vez en cuando, pero sin saber qué decir. Se sentía inquieto, no por Sofía ni por la fiesta, sino por ella, por su inusual silencio, por cómo evitaba su mirada. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, pero con un dejo de preocupación. Ella asintió sin girarse. Estoy bien, pero su voz temblaba, y sus ojos, aunque él no podía verlos, estaban nublados por lágrimas que luchaba por contener. Mason frunció el ceño. No entendía por qué estaba así. El beso, lo había logrado a la perfección, ¿no? Los había salvado a ambos de una situación incómoda, y ella había accedido a ayudarlo ayer. Entonces, ¿por qué estaba tan distante? Quiso preguntar, pero guardó silencio. Se dijo a sí mismo que solo estaba actuando, que el calor persistente en sus labios era solo el efecto secundario del vino y la adrenalina. Pero en el fondo, no podía negar que el beso se sentía diferente a todo lo que había experimentado, no como con Sofía, no como con nadie. Se sentía más real de lo que esperaba, y eso lo confundía. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de Elena, ella abrió la puerta y salió sin decir nada más. Mason la llamó. Que duermas bien, gracias por esta noche. Ella solo asintió, y su pequeña figura desapareció tras la puerta del apartamento. Él permaneció sentado en el coche unos minutos más, con las manos aún en el volante y la mirada fija en la puerta cerrada. No sabía por qué, pero por primera vez en 10 años, sintió un extraño vacío al verla alejarse. Tercera parte,
cuando el amor secreto se convierte en dolor. Después de la noche de fiesta, Elena ya no era la Elena que Mason conocía tan bien. Ese beso fingido, aunque duró solo unos segundos, le había dejado una profunda grieta en el corazón, no porque no fuera real, sino porque lo sentía tan real para ella, pero no significaba nada para él. Las palabras de Mason, un simple acto, resonaron en su mente toda la noche, como un veredicto que le recordaba que sus 10 años de amor no correspondido no eran más que un sueño unilateral que jamás se haría realidad. Yacía en la cama, mirando el techo blanco y desolado, y por primera vez en años, se preguntó, ¿cuánto tiempo más puedo seguir así? A la mañana siguiente, se paró frente al espejo, mirándose sus profundos ojos azules, ahora nublados por la falta de sueño. Se echó el pelo castaño hacia atrás, recogiéndolo en un alto recogido, y tomó una decisión. Necesitaba distanciarse de Mason, no porque lo odiara, sino porque necesitaba aprender a amarse a sí misma más que perseguir a alguien que nunca la vio. Su teléfono vibró, su nombre iluminó la pantalla, pero no contestó. Lo dejó sonar hasta que dejó de sonar y luego envió un mensaje corto. Estoy ocupada con el trabajo unos días, no me llames. Mientras enviaba el mensaje, apagó el teléfono, sintiendo como si acabara de desgarrarse una parte de sí misma. Mason, al otro lado, estaba sentado en su espaciosa oficina, mirando el mensaje con el ceño fruncido. Ocupado con el trabajo, murmuró, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. No estaba acostumbrado a que Elena fuera tan distante. Durante 10 años, ella siempre había sido quien respondía a sus llamadas al instante, siempre ahí cuando la necesitaba. Intentó llamar de nuevo, pero solo oyó un tono largo y vacío. Una sensación de inquietud se apoderó de su pecho, como si hubiera perdido algo familiar a lo que nunca antes había prestado atención. En los días siguientes, Elena desapareció por completo de su vida. Ella no apareció en el café habitual donde solían verse, no respondió a sus mensajes, y cuando pasó en coche por su apartamento una noche, las ventanas estaban oscuras, sin una sola luz encendida. Se quedó abajo mirando hacia arriba, con las manos en los bolsillos, diciéndose a sí mismo, probablemente esté muy ocupada. Pero en el fondo, empezó a sentir una creciente inquietud. Sin Elena a su lado, todo parecía extrañamente vacío. Tomó el teléfono para escribirle algo, pero lo borró. No sabía qué decir, porque nunca había tenido que pensar en tenerla cerca. Ella siempre había estado ahí, como una parte indiscutible de su vida. Mientras tanto, Elena intentaba construir una nueva vida. Aceptó más proyectos de diseño de interiores, trabajando hasta altas horas de la noche para no tener tiempo de pensar en Mason. Se dijo a sí misma que esta era la única manera de olvidarlo, de que el corazón dejara de dolerle cada vez que recordaba ese beso. Pero cada vez que su teléfono sonaba con su nombre, tenía que morderse el labio para no llorar. No quería estar lejos de él, pero ya no podía estar cerca de él. No cuando solo la veía como una amiga, como alguien confiable, no como alguien a quien amaba. Una semana después, Mason volvió a ver inesperadamente a Elena en una reunión con un cliente en común. Apareció en la sala de conferencias, vestida con un elegante traje gris, con el cabello recogido con pulcritud y una sonrisa amable pero distante en los labios. Él se sentó frente a ella, sin apartar la mirada de ella, pero ella no lo miró ni una sola vez. Charló con Mark, un nuevo compañero de la empresa, que tenía una sonrisa amable y una mirada claramente atraída por ella. Rieron y hablaron de un detalle del proyecto. Elena inclinó la cabeza y asintió, luciendo más tranquila que nunca. Mason sintió una oleada de calor en la espalda. Apretó el bolígrafo con fuerza, entrecerrando los ojos al ver a Mark palmear el hombro de Elena con un gesto amistoso. No entendía por qué estaba tan irritado. ¿Quién era Mark? Un colega cualquiera, nada del otro mundo. Pero cuando Elena le sonrió, una sonrisa que Mason creía solo para él, no pudo soportarlo más. La reunión terminó, mientras todos salían de la sala, Mason se levantó y caminó rápidamente hacia donde Elena recogía sus papeles. La agarró de la muñeca y la sacó al pasillo. Su voz era cortante, ¿quién es ese tipo? Elena lo miró sobresaltada. Sus profundos ojos azules brillaron de sorpresa y luego se volvieron fríos. ¿Quién? Preguntó con tono monótono. El chico con el que te reías ahí dentro, respondió Mason, todavía sujetándola con fuerza por la muñeca, con la mirada oscurecida por una sensación que no supo identificar.
Ella soltó la mano y retrocedió un paso. Mark, solo un colega, ¿por qué te importa? Su voz era tranquila, pero con un dejo de burla. Mason frunció el ceño, sintiendo una creciente inquietud en el pecho. Yo solo preguntaba, ¿desde cuándo eres tan cercano a él? Elena lo miró con una mirada más fría que nunca. Solo un amigo, como tú y yo, dijo, enfatizando las últimas palabras como si le clavaran una puñalada en el corazón. Luego se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, dejándolo allí de pie, con el pecho oprimido por una sensación que nunca antes había experimentado, celos. Regresó a su despacho, desplomándose en la silla, frotándose la frente. Como tú y yo, sus palabras resonaban en su mente. ¿Por qué lo enojaba eso? ¿Por qué le importaba que le sonriera a alguien más? Se decía a sí mismo que era solo porque estaba acostumbrado a tenerla cerca, acostumbrado a su presencia en su vida. Pero esa razón no era suficiente para calmar la inquietud que lo carcomía. Unos días después, un suceso inesperado los sumió en un torbellino de nuevas emociones. Elena trabajaba en una obra de diseño de interiores a las afueras de la ciudad, una casa de madera de 2 pisos que ella misma había diseñado. Estaba de pie en una escalera, revisando los detalles del techo, cuando una viga de madera se desplomó repentinamente del piso superior debido a un error del equipo de construcción. Levantó el brazo para protegerse instintivamente, pero la viga la golpeó con fuerza, tirándola de la escalera. Se oyó un crujido seco al caer al suelo, agarrándose el brazo izquierdo, que sangraba. El dolor era tan intenso que no podía moverse. El equipo entró en pánico y llamó a una ambulancia, y uno de ellos, alguien que conocía su conexión con Mason, lo llamó. Mason estaba en su oficina revisando un plano cuando sonó su teléfono. La persona que llamó habló rápidamente. Elena había sufrido un accidente en la obra. Está gravemente herida en el brazo y la llevan al hospital St. Mary. Mason dejó caer el bolígrafo y se puso de pie de un salto, con el rostro pálido. ¿Qué? ¿Cómo está?, gritó al teléfono, pero la persona que llamó solo dijo, venga ya, antes de colgar. Salió corriendo de la oficina, sin molestarse en coger su abrigo, se subió a su coche y se dirigió al hospital. El corazón le latía con fuerza, su mente daba vueltas con imágenes de Elena inmóvil en algún lugar. No sabía por qué tenía tanto miedo, pero la idea de perderla le dificultaba la respiración. Cuando llegó al hospital, Elena estaba en una cama de urgencias, con el brazo izquierdo vendado temporalmente y el rostro pálido de dolor. Irrumpió por la puerta, gritándole al médico que estaba cerca. ¿Cómo está? ¿Por qué nadie la ayuda ahora? Su voz resonó por la habitación, sobresaltando a algunas enfermeras. El médico lo tranquilizó, está bien, solo una pequeña fractura en el brazo y algunos cortes. Estamos esperando una radiografía. Pero Mason no le hizo caso. Corrió a su lado, se sentó a su lado y, con la mano temblorosa, le rozó el brazo sano. ¿Cómo estás? ¿Te duele mucho?, preguntó con la voz ronca por la preocupación. Elena abrió los ojos y lo miró, sorprendida por su expresión frenética. Esbozó una débil sonrisa, intentando ocultar el dolor. Estoy bien, solo fue un pequeño accidente. Mason no dijo nada, simplemente se agachó, tomó un rollo de gasa de la bandeja cercana y empezó a vendarle las heridas sin esperar a la enfermera. Sus movimientos eran torpes, le temblaban tanto las manos que tuvo que repetirlo 2 veces, pero no se detuvo. Elena lo observó, con el corazón ablandado ante aquella inesperada preocupación, y luego preguntó en un susurro, ¿por qué te importa tanto? Mason hizo una pausa y la miró. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero no pudo responder. Quería decirle algo, algo que no sabía, algo que era instinto, algo que no podía imaginar que pasaría si ella no estuviera bien. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Continuó vendando su brazo en silencio, sin apartar la mirada de su rostro pálido. Cuando el médico regresó, Mason se levantó, pero no se fue. Se quedó junto a la cama, con el corazón apesadumbrado, viendo cómo se llevaban a Elena a una radiografía. No entendía por qué había reaccionado con tanta fuerza, porque la idea de perderla lo asustaba más que cualquier otra cosa en su vida. Se decía a sí mismo que era solo porque era su mejor amiga, pero en el fondo, una vocecita le susurraba que tal vez, solo tal vez, era más que eso. ¿Sigues leyendo las historias del alma?
Comparte tu opinión y sentimientos sobre la historia de hoy en los comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más historias significativas y sinceras de historias del alma. Parte 4. Malentendido y grieta. Tras el accidente en la obra, Elena ya no podía fingir que todo estaba bien. El beso fingido en la fiesta, la distancia que se había impuesto, e incluso la mirada preocupada de Mason cuando corrió al hospital, todo le atravesó el corazón como cuchillos, dulces y dolorosos a la vez. Yacía en la cama del hospital, con el brazo izquierdo envuelto en vendas blancas, mirando por la ventana el cielo gris que pasaba en silencio. Mason se había quedado en el hospital toda la tarde de ese día, sentado a su lado sin decir mucho, observando en silencio cada pequeño detalle, como si temiera que se desvaneciera si él apartaba la mirada. Pero cuando ella le preguntó, ¿por qué te importa tanto?, él no respondió. Se dio cuenta de que su preocupación no era el amor, al menos no el amor que había esperado durante más de 10 años. Le dieron el alta a los 2 días, aún le dolía el brazo, pero estaba completamente agotada. Mason se ofreció a llevarla a casa, pero ella se negó, alegando que necesitaba descansar sola. La miró con el ceño fruncido, como si quisiera decir algo, pero al final asintió. Que descanses bien, llámame si necesitas algo. Esbozó una leve sonrisa, se dio la vuelta y se alejó. Su pequeña figura desapareció tras la puerta del apartamento, dejándolo allí de pie con una inquietud indescriptible. De vuelta en casa, Elena se sentó en el sofá, observando la habitación familiar, donde había compartido incontables momentos con Mason. Las noches que él venía a ver películas, las veces que se quedaba dormido en la silla mientras trabajaban juntos, las mañanas que ella le preparaba café antes de irse a la oficina. Ahora eran solo recuerdos desvanecidos, como tenues rayos de luz a través del cristal de una ventana. Comprendió que no podía seguir viviendo así, no podía seguir a su lado, esperando que algún día la viera de otra manera cuando solo la viera como una amiga, una persona confiable a la que podía llamar en cualquier momento. Se levantó, cogió su portátil y abrió su correo electrónico. Acababa de recibir un encargo en París de una empresa asociada, la oportunidad de diseñar el interior de un lujoso hotel boutique. Duraría 3 meses, tiempo suficiente para irse de la ciudad, de Mason y quizás del amor no correspondido que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Respondió al correo electrónico, confirmando su participación, y luego empezó a empacar. Cada objeto que metía en su maleta era un recordatorio para sí misma. Esto es para mí, no para él. Antes de irse, se sentó a la mesa, tomó una hoja de papel y un bolígrafo. Quería dejarle una nota a Mason, no para explicarle nada, sino para cerrar el capítulo de los 10 años que le había dado. Le temblaban las manos al escribir, las lágrimas caían y difuminaban algunas palabras, pero no se detuvo. Mason, durante 10 años he intentado estar a tu lado, no porque quisiera que correspondieras a mis sentimientos, sino porque no podía imaginar mi vida sin ti. Te esperé bajo la lluvia, me quedé despierto toda la noche para ayudarte, reí cuando estabas feliz y lloré cuando estabas triste, todo porque te amaba, aunque nunca lo supiste. Pero estoy cansado, Mason. No puedo seguir mirándote como tú nunca me miras. Necesito aprender a vivir para mí, no a perseguir un sueño que no es real. Gracias por todos estos años. Adiós. Dobló la carta, la metió en un sobre blanco y la dejó sobre la mesa de la cocina, donde él solía sentarse cuando la visitaba. Arrastró la maleta hasta la puerta, echó un último vistazo al apartamento y salió, cerrando la puerta con llave sin volverse. Su vuelo despegó a la mañana siguiente, llevándola a un lugar lejano donde esperaba reencontrarse consigo misma. Mason no supo que Elena se había ido hasta 2 días después. La llamó varias veces después de que le dieran de alta, pero no contestó, solo le respondió con mensajes breves. Estoy bien, no te preocupes. Él asumió que ella necesitaba tiempo para recuperarse del accidente, así que no insistió. Pero al tercer día, cuando condujo hasta su apartamento con la intención de llevarle algo de comer, un mal presentimiento lo invadió. Las ventanas estaban oscuras, sin una sola luz encendida, y cuando tocó el timbre, nadie respondió. Usó la llave de repuesto que ella le había dado una vez, por si necesitas un lugar donde quedarte, le había dicho con una sonrisa amable, y entró. La habitación se sentía extrañamente vacía, sin sus pasos familiares ni el ligero aroma a café que solía preparar. Llamó, Elena, pero solo un eco respondió. Entró en la cocina y fue entonces cuando vio el sobre blanco sobre la mesa.
Le temblaban las manos al abrirlo, sus penetrantes ojos marrones escudriñando cada línea. Con cada palabra que ella escribía, sentía como si le oprimieran el corazón. Durante 10 años, he intentado estar a tu lado. Él leyó, y las imágenes volvieron a inundarme. Ella de pie bajo la lluvia, desvelándose toda la noche para rehacer sus diseños arruinados, secándose las lágrimas en silencio después de ese beso fingido, todo repitiéndose como una película a cámara lenta. Te amé, aunque nunca lo supieras. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. ¿Lo amaba? ¿Elena lo amaba? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué nunca se había dado cuenta? Cuando llegó a la última palabra, adiós, dejó caer la carta sobre la mesa, agarrándose la cabeza con las manos, pálido. Estaba aturdido, sintiendo verdadero miedo por primera vez, no de fracasar en el trabajo, ni de ser traicionado como con Sofía, sino de perder a Elena para siempre. Se puso de pie de un salto, corriendo por el apartamento como si buscara algún rastro de ella, pero no había nada más que vacío. Ella se había ido, y él no sabía a dónde. Se dejó caer en el sofá, y su mano cogió instintivamente la taza de cerámica blanca que ella solía usar cuando lo visitaba, la que había dejado después de una sesión de cine nocturna. La agarró con fuerza, como si fuera lo último que le quedaba de ella. Permaneció allí sentado durante horas, con la mirada fija en la taza, mientras los recuerdos volvían a él, recuerdos que había pasado por alto en su propia negligencia. Recordó su primer encuentro en la universidad, cuando ella recogió sus dibujos con esa sonrisa amable. Recordó las noches que se sentaba a su lado, arreglando cada pequeño detalle de sus diseños chapuceros sin una sola queja. La recordó de pie bajo la lluvia para recogerlo después de que Sofía se fuera, con sus manos frías aún sosteniéndolo para que no se sintiera solo. Y recordó el beso fingido en la fiesta, la suavidad de sus labios, su aliento mezclándose con el suyo, y cómo se le aceleraba el corazón, aunque intentaba ignorarlo. ¿Desde cuándo se convirtió en todo para mí?, se preguntó, con su voz ronca rompiendo el silencio de la habitación vacía. No tenía una respuesta exacta, pero sabía que ella siempre había estado ahí, llenando silenciosamente los vacíos en su vida que él no había notado. Se había acostumbrado a su presencia, a su sonrisa, a que siempre fuera a quien recurría cuando las cosas salían mal. Pero ahora, sin ella, sentía que había perdido una parte de sí mismo. Se quedó quieto, aferrado a la taza, con la mirada oscurecida por una nueva determinación. No podía dejarla ir así. No podía dejar que sus 10 años y los suyos terminaran con una despedida escrita. Buscó a tientas su teléfono y llamó a su asistente. Averigua dónde está Elena Harper. Acaba de aceptar una asignación de trabajo. Necesito saberlo ya. Su voz era firme, pero su corazón temblaba de miedo de que fuera demasiado tarde. Se recostó en el sofá, con la carta de Elena a su lado, y se dijo, «Te encontraré, Elena. No puedo perderte». Pero en su corazón, una pregunta persistía. ¿Llegaría a tiempo? En la quinta parte, cuando el amor secreto ya no es unilateral, Mason no pudo soportar ni un minuto más después de leer la carta de Elena. Esa carta, con su letra temblorosa y la tinta manchada por las lágrimas, le golpeó el corazón como un cuchillo, despertándolo de un sueño de 10 años de indiferencia. La había dejado alejarse, la había dejado sufrir sola, y ahora que ya no estaba a su lado, comprendió que era todo lo que necesitaba. No podía quedarse quieto, no podía dejar que se desvaneciera de su vida como una brisa pasajera. Esa misma noche, llamó a su asistente con una voz tan urgente que casi temblaba. Averigua dónde está Elena Harper. Está en una misión, y necesito saber exactamente dónde está ahora mismo. Su asistente, aunque sorprendido por la inusual intensidad de su tono, no hizo preguntas y se puso a trabajar de inmediato. Unas horas después, llegó la respuesta. Elena estaba en París, trabajando en un proyecto de diseño de interiores en el Hotel Boutique Leclerc de Lune, a unos 30 minutos en coche del centro de la ciudad. Mason no lo dudó. Salió corriendo del apartamento. Ir al aeropuerto era solo una pequeña mochila en la carta de Elena, lo único que aferraba con fuerza como recordatorio de lo que había perdido. Reservó el primer vuelo, sin importarle el precio ni el caótico horario de trabajo que se acumulaba en la empresa. Durante el vuelo de 10 horas, no durmió, con la mirada fija en la ventana, donde se deslizaban nubes blancas como recuerdos de ella. Recordó el momento en que ella lo esperó bajo la lluvia, con su mano fría aún apretándolo.
Recordó su dulce sonrisa cuando recogió sus dibujos en la universidad, y recordó el beso fingido en la fiesta, la suavidad de sus labios, su aliento mezclándose con el suyo, y cómo se le aceleraba el corazón, aunque intentaba ignorarlo. «Qué tonto he sido», murmuró para sí, agarrando la carta con la mano hasta que se arrugó. El avión aterrizó en París al anochecer, y la ardiente puesta de sol teñía la ciudad de cálidos tonos. Mason no descansó. Alquiló un coche y se dirigió directamente a la dirección que le había dado su asistente. Aparcó a unas decenas de metros de la obra, sin querer que ella lo viera todavía. A través de la ventanilla, la vio. Elena estaba de pie en medio de una casa de madera en construcción, con un largo abrigo gris y el cabello castaño recogido con pulcritud, sosteniendo un tablero de diseño y dirigiendo a los trabajadores. Inclinó la cabeza, sonriendo a un trabajador que le preguntó algo. Sus ojos brillaban al atardecer, una belleza de fuerza y confianza que él nunca antes había notado. Mason permaneció sentado en silencio en el coche, con las manos apretadas sobre el volante y la respiración agitada. Ya no era la niña que siempre lo apoyaba, sacrificándose en silencio por él. Ella había cambiado, había encontrado su propia fuerza en la distancia que él, sin querer, le había impuesto. Alguna vez pensó que siempre estaría ahí, la fiel mejor amiga en la que podía apoyarse. Pero ahora, al verla en el crepúsculo parisino, se dio cuenta de lo hermosa y preciosa que era y de lo cerca que había estado de perderla para siempre. Una mezcla de orgullo y dolor le inundó el pecho. Se preguntó, ¿acaso la merezco después de todo lo que he pasado por alto? Respiró hondo, abrió la puerta del coche y salió. Sus zapatos crujieron en el suelo seco, cada paso era lento pero decidido. Elena no lo vio, seguía absorta en su trabajo, con voz suave pero firme mientras instruía a la tripulación. Esta columna necesita desplazarse un poco a la izquierda para que entre más luz natural. Mason se detuvo a unos metros de distancia, sin apartar la vista de ella. Quiso llamarla, pero se le hizo un nudo en la garganta y el corazón le latía con fuerza como si fuera a estallar. Entonces ella se giró, quizá por instinto, quizá por el desconocido sonido de pasos. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, se quedó paralizada. El tablero de diseño casi se le resbala de las manos, sus profundos ojos azules se abrieron de par en par, sorprendidos. Mason, susurró, con la voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Qué haces aquí? Mason no respondió de inmediato. Acortó la distancia en unos pocos pasos rápidos, atrayéndola a sus brazos antes de que pudiera reaccionar, rodeándola con fuerza como si temiera que se desintegrara si la soltaba. Elena se quedó quieta, rígida en su abrazo, con la respiración entrecortada por la brusquedad. Sintió su calor, el familiar aroma amaderado de su colonia. Y por un instante, creyó estar soñando, como los sueños que había tenido durante 10 años donde él finalmente la veía. Se inclinó y le susurró al oído, con la voz ronca por la emoción. ¿Cuánto tiempo me has amado? La pregunta le atravesó el corazón como un cuchillo suave, cargando dolor y esperanza a la vez. Elena lo miró y, por primera vez en 10 años, vio algo diferente. No la indiferencia ni la frialdad habituales, sino sinceridad, angustia y un anhelo intenso. Esbozó una sonrisa triste, tenue como la luz de la luna, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Mucho tiempo, respondió ella, con una voz tan suave que casi se desvaneció en el viento. Desde el día que recogí tus dibujos en la universidad. Pero no necesitas saberlo, Mason. Ya no importa. Mason negó con la cabeza, le levantó el rostro con las manos y le secó con el pulgar una lágrima de la mejilla. No. Necesito saberlo, dijo con voz firme pero temblorosa. Necesito saberlo todo, Elena. He sido tan ciego, tan tonto, que no te vi, no vi tu amor durante todos estos 10 años. Te dejé estar bajo la lluvia, te dejé llorar sola, te dejé alejarte de mí sin hacer nada. Pero ahora lo veo, y ya no puedo soltarte. Elena abrió mucho los ojos, las lágrimas caían más rápido, pero no apartó la mirada. Quería creerle, pero 10 años de dolor le habían enseñado a dudar. ¿Hablas en serio? Preguntó con voz temblorosa, como una súplica. ¿O es solo otra vez que necesitas que te ayude a superar algo? ¿Estás seguro, Mason? Porque no aguanto más dolor. Mason no respondió con palabras. Se inclinó, besándola con los labios, esta vez sin fingir. El beso fue lento,
tierno, pero intenso, como si estuviera volcando en él todas las emociones que había reprimido, el arrepentimiento por sus años de indiferencia, la desesperada necesidad de conservarla en el amor que acababa de reconocer. Elena se quedó quieta, su respiración fundiéndose con la de él, luego cerró los ojos lentamente, sus manos aferrándose instintivamente a su camisa, devolviéndole el beso con todo lo que había reprimido durante una década. Sus lágrimas cayeron, empapando su camisa, pero esta vez no de dolor, sino de alegría. Cuando él se apartó, le acunó el rostro entre las manos, con la mirada fija en ella. Fui un tonto al no haberlo visto antes, dijo con la voz ronca por la emoción. Pero te amo, Elena. No sé cuándo empezó, pero sé que no puedo vivir sin ti. Te perdí una vez cuando te fuiste, y no quiero volver a perderte. No me dejes más, por favor. Elena sollozó en voz alta, no de tristeza, sino porque por primera vez en 10 años sentía su amor, no a través de palabras casuales ni gestos amistosos, sino a través de su mirada sincera y la calidez de su abrazo. Asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero una sonrisa finalmente floreció en sus labios, radiante como la luz de la luna. No me iré, susurró ella, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando su corazón latir fuerte y firme. Mason la abrazó con más fuerza, acariciando su cabello con suavidad, como para compensar todos los años perdidos. Bajo el cielo parisino que se convertía en noche, allí estaban, dos corazones latiendo finalmente al unísono tras un largo viaje de dolor y esperanza. El amor silencioso de Elena ya no era insatisfecho. Había sido correspondido, y esta vez para siempre. Sexta parte, un final perfecto. Había pasado un año desde el día en que Mason encontró a Elena en París, y en esos 365 días, sus vidas habían cambiado de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Después de ese momento en que la abrazó bajo el cielo del atardecer parisino, no se apresuraron a regresar a casa de inmediato. Elena terminó su proyecto en Leclerc de Lune, pero esta vez Mason se quedó con ella. Suspendió su trabajo en el estudio de arquitectura, viajando entre París y su ciudad natal para estar cerca de ella. No quería perder ni un día más compensando los 10 años que había pasado sin saber nada de ella. Esos primeros meses en París fueron un momento para reencontrarse, no como amigos, sino como amantes. Mason aprendió a ver a Elena con nuevos ojos, fijándose en los pequeños detalles que antes pasaba por alto. La forma en que fruncía el ceño al concentrarse en un diseño, la forma en que reía cuando él intentaba preparar café torpemente, y la forma en que sus profundos ojos azules se iluminaban cuando él decía, «Te amo». Elena, a su vez, aprendió a confiar en su amor. Una vez temió que fuera solo un impulso fugaz, que pronto volviera a su antigua frialdad, pero con cada día que pasaba, demostraba que iba en serio. Con un apretón de manos inesperado, mensajes de texto durante el trabajo y noches sentadas a su lado, escuchando sus sueños compartidos que antes había mantenido ocultos. Cuando terminó el proyecto de París, regresaron juntos a su ciudad natal. Elena ya no vivía en su antiguo apartamento, aquel donde había dejado su carta de despedida. En su lugar, se mudó con Mason a su espacioso ático, que tenía una terraza en la azotea con vistas a la ciudad. Convirtieron esa terraza en un espacio compartido. Elena plantó pequeñas macetas, mientras Mason preparaba una mesa larga donde trabajaban hasta altas horas de la noche. Era el mismo lugar donde se sentaban juntos en la universidad, donde Elena dibujaba en silencio para ayudarlo sin pedirle nada, y ahora se había convertido en un símbolo de su nuevo comienzo. Su vida juntos no siempre fue perfecta. A veces, Mason, sin querer, volvía a sus viejas costumbres frías, y Elena tenía que recordarle que ya no era solo una mejor amiga que aguantaba en silencio. A veces, Elena se despertaba sobresaltada en mitad de la noche, soñando que él la había dejado como en el pasado, y Mason la abrazaba fuerte, susurrándole, «Estoy aquí, no me voy a ninguna parte». Pero con cada desafío, aprendieron a amarse más profundamente, con más honestidad, y a apreciarse más. Una tarde de primavera, exactamente un año después de que Mason volara a París para encontrar a Elena, decidió que era hora de convertir su amor en una promesa para siempre. Planeaba proponerle matrimonio, no en un restaurante elegante ni bajo la romántica Torre Eiffel, sino en la terraza de su azotea, donde todo comenzó, donde una vez no la había visto y donde ahora quería retenerla para siempre. Se preparó desde temprano mientras Elena estaba ocupada en su estudio de diseño. Mason le pidió a su asistente que trajera guirnaldas de luces pequeñas, colgándolas por la terraza como estrellas centelleantes.
Colocó una mesita en el centro, la cubrió con un mantel blanco y colocó allí una botella de su vino favorito. En el bolsillo de su chaleco, guardaba cuidadosamente una caja de anillos que contenía un anillo que había elegido semanas atrás con una esmeralda a juego con sus ojos, y otro objeto especial, el viejo cuaderno de bocetos que ella había dibujado para él en la universidad. Lo había conservado todos estos años, no por su valor laboral, sino porque era la primera muestra del amor silencioso que no había reconocido. Cuando Elena llegó a casa esa noche, Mason la recibió en la puerta con un brillo inusual en los ojos. «Ven conmigo un rato», le dijo, tomándola de la mano y llevándola a la terraza. Elena se sorprendió, pero sonrió, dejándose guiar sin preguntas. Cuando se abrió la puerta de la terraza, se detuvo en seco. Las luces brillaban como una noche estrellada. El aire traía el tenue aroma a flores de sus plantas, y Mason estaba allí de pie, con un sencillo chaleco negro, pero irradiando una inusual seriedad. «¿Qué es todo esto?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y deleite en la voz. Mason no respondió de inmediato. La jaló hasta el centro de la terraza, donde las luces iluminaban su rostro, haciendo que sus ojos azules brillaran más que nunca. Respiró hondo y se arrodilló ante ella, con la mano izquierda sosteniendo la caja del anillo y con la derecha ofreciéndole el desgastado cuaderno de bocetos que había guardado durante todos estos años. «Elena», empezó, con la voz ronca por la emoción, «no se me dan bien las palabras elegantes, pero quiero que sepas que me he equivocado mucho en el pasado. No te vi, no vi tu amor, y dejé que sufrieras durante 10 años. Pero cuando te alejaste, me di cuenta de que lo eras todo para mí, mi amiga, mi salvación y la persona que amo más que a nada en el mundo». Abrió el cuaderno de bocetos y señaló los bocetos que ella le había hecho en la universidad. «Guardé esto porque significaba más de lo que jamás imaginé», dijo, con la mirada fija en ella. «Fue nuestro comienzo, aunque entonces no lo supiera. Y ahora quiero que sea una promesa de que nunca te dejaré ir». Elena permaneció en silencio, con lágrimas en los ojos. Miró el cuaderno de bocetos, recordando las noches que se sentaba a su lado, dibujando cada pequeño detalle solo para verlo sonreír. Ella no sabía que lo había conservado, no se había imaginado que significara algo así para él. Mason abrió la caja del anillo, la esmeralda brillaba bajo las luces. Le tomó la mano con voz temblorosa, pero firme. «Ese beso fingido no fue fingido para mí, Elena. Desde ese momento, no quise dejarte ir, aunque fui demasiado tonto para darme cuenta. Te amo y quiero pasar mi vida demostrándolo. ¿Quieres casarte conmigo?». El tiempo pareció detenerse. Elena lo miró, al hombre que le había roto el corazón durante 10 años, pero que ahora se arrodillaba ante ella con toda la sinceridad y el amor que una vez soñó. Rompió a llorar, pero esta vez de felicidad. Ella asintió con la voz entrecortada. «Sí». Mason se puso de pie, abrazándola con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Le puso el anillo en el dedo y la besó, un beso profundo y dulce. No era una farsa, no era para demostrar nada, sino para afirmar que se pertenecían. Elena lo abrazó, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón, un ritmo que ahora sabía que era para ella. Allí estaban, bajo las luces centelleantes de la terraza, rodeados de sus pequeñas plantas y recuerdos de los últimos 10 años. La ciudad bullía abajo, pero para ellos solo había la quietud de la felicidad. Mason le susurró al oído: «No te haré esperar ni un segundo más». Elena sonrió y respondió: «Te creo». El viaje de Elena y Mason no fue solo una historia de amor reencontrado. Fue una lección de agradecimiento y despertar. Elena había pasado 10 años amando en silencio, sacrificándose sin pedir permiso, pero fue su decisión de irse lo que le hizo a Mason ver su valor. Su amor no era debilidad, sino fuerza, la fuerza para esperar, tener esperanza y, finalmente, para dejar ir cuando fuera necesario. Mason, a su vez, aprendió que el amor no es algo que se da por sentado. Había estado ciego a la presencia de Elena, pero la pérdida le enseñó a mirar dentro de su corazón, a valorar lo que una vez dio por sentado. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión, la de quedarse, de enmendar errores y de construir la felicidad a partir de las grietas. Elena y Mason habían superado malentendidos, dolor y distancia para encontrarse, y su final perfecto demostró que el amor, cuando es correspondido, puede sanar todas las heridas y convertir los sueños en realidad. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Historias del Alma.
Comparte tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Disfrutemos juntos de los hermosos momentos de la vida y el amor.